Creo que un tema que es bastante importante explorar para entender el futuro del Código Civil es el relacionado a su ADN, a la forma como fue concebido, cómo fue estructurado. Nosotros sabemos que el Código Civil peruano y en general los códigos latinoamericanos se basan en los códigos civiles europeos. Pero los códigos civiles europeos son un fenómeno reciente dentro de la historia de las leyes de los hombres. Si uno compara los códigos civiles con los cuerpos legislativos ancestrales, va a notar que hay una enorme diferencia en la forma como se regulan las relaciones de las personas. Los códigos civiles ancestrales eran códigos casuísticos, eran códigos que tenían reglas que solucionaban problemas concretos, ¿no? No usaban categorías abstractas, no usaban conceptos, ¿no? Eran códigos extensos, porque precisamente la casuística requería que tuvieran, digamos, una extensión notable, ¿no? Eh, Básicamente estaban hechos de reglas específicas y concretas. Los códigos tienen reglas generales y abstractas, no tienen reglas casuísticas, tienen reglas deductivas, están basados en un criterio lógico formal y en comparación con los cuerpos normativos ancestrales tienen muy pocas reglas. Entonces hay una diferencia bien importante entre los códigos ancestrales y los códigos civiles. Pero si uno compara los códigos civiles con la legislación actual de los países anglosajones, por ejemplo, va a notar exactamente la misma diferencia. Los países anglosajones, o mejor dicho, la legislación de los países anglosajones está basada en reglas específicas y concretas, en reglas casuísticas. Es una legislación profusa, mucho más extensa que la que nosotros tenemos en nuestros códigos. Entonces, ¿por qué si en el pasado la legislación era de un tipo, nosotros terminamos adoptando códigos formales basados en criterios puramente lógicos, apartados de esos modelos ancestrales? ¿O por qué nuestros códigos se diferencian de las leyes que están vigentes hoy en el sistema anglosajón? La respuesta a esta pregunta es esta. Eh, Nosotros hemos heredado un modelo científico que fue elaborado por Leibniz. Leibniz fue uno de los padres de la geometría moderna, fue también un abogado, un físico, un político, en realidad fue un genio, pero Leibniz, uno de sus intereses menores, ciertamente, pero uno de sus intereses era el derecho. Él desde muy joven estudió derecho y se graduó de doctor de derecho a sus veintitantos años. En esa época ya él había incursionado en la geometría. Entonces, cuando Leibniz escribe su tesis doctoral de derecho, se da cuenta que el derecho en esa época estaba en crisis, porque era impredecible. En esa época el derecho era asistemático, tenía muchas fuentes, el derecho romano clásico, las costumbres de las distintas regiones de Europa, etcétera, ¿no? Entonces había un desorden y había una mala reputación que, digamos, definían no solamente el estudio del derecho, sino la práctica legal. Entonces Leibniz se revela contra eso. Leibniz dice el derecho no puede ser una disciplina ajena al conocimiento científico. El derecho tiene que ser sistemático, tiene que ser ordenado, tiene que ser predecible, ¿no? No puede generar inseguridad. Las personas deben poder saber cuáles son las consecuencias de sus actos. Entonces, lo que Leibniz dice, o lo que Leibniz decide es aplicar el modelo de la ciencia al derecho para generar un cuerpo de conceptos, de conocimientos y de normas, ¿no? Que sea, entre comillas, exacto, previsible, sin contradicciones, armónico.
cómo era la ciencia en esa época. Entonces, ¿cuál era el modelo científico por excelencia en ese entonces? Estamos hablando de los años 1600. El modelo científico lo daba la geometría. La geometría, básicamente, en esa época, consistía en una serie de reglas que se deducían en base a un criterio lógico formal de unos axiomas, ¿correcto? Los axiomas no requerían ser probados, eran verdades que se tomaban como tales, sin necesidad de prueba, ¿no? En base a esos axiomas, ¿no? Uno deducía una serie de reglas en función de un criterio lógico deductivo, ¿no? Entonces, Leibniz aplica ese método al sistema legal. Lo que Leibniz hace es estudiar todo el derecho romano-germánico que estaba, digamos, vigente en esa época, con sus contradicciones, con sus orientaciones no siempre sistemáticas, ¿no? Y lo que hace es ordenar ese mar de reglas, ¿no? Y los ordena por categorías, por conjuntos, y crea una serie de reglas lógico-deductivas que hacen que estas categorías y estos conjuntos comiencen a operar en base a un criterio básicamente lógico-formal, ¿no? Entonces, así crea la noción de sujeto de derecho, de objeto de derecho, de relación jurídica, ¿no? Y dentro del sujeto del derecho reconoce a la persona, a la empresa, y dentro del derecho reconoce al derecho real, al derecho personal, y entonces comienza a diseñar un mapa de categorías, conjuntos, subconjuntos, y todos ellos, ¿no? Armonizados en base a unas reglas que se derivan de manera lógica deductiva, ¿no? Por ejemplo, acá tenía un ejemplo que lo voy a utilizar, que es un ejemplo que viene, digamos, desde esa época, ¿no? Ustedes saben que un axioma tradicional de la geometría de Leibniz es que las líneas paralelas no se tocan. Es un axioma, ¿correcto? De ese axioma podemos deducir muchas reglas. Por ejemplo, que si una recta corta a otra recta, entonces corta a todas las paralelas de esta en un plano determinado, ¿no? Entonces, esta misma forma de estructurar una regla es trasladada al derecho. Se dice que el derecho real es oponible erga omnes, mientras que el derecho personal no lo es. Ese es un axioma, ¿no? Y de ese axioma deducimos que entre un conflicto que involucra el usufructo y el arrendamiento debe prevalecer el usufructo, porque el usufructo es erga omnes y el arrendamiento no. Cuando en la vida real el criterio para distinguir un usufructo de un arrendamiento es tenue o inexistente en algunos casos, ¿no? Es un criterio básicamente conceptual. Pero así como en la geometría se parte de un axioma para llegar a una regla, en el derecho también. Se parte de la idea de que el derecho real es oponible a erga omnes y el derecho personal no lo es, y entonces en un caso concreto que involucra al usufructo frente al arrendamiento, se hace prevalecer al usufructo. Al margen de que existan criterios económicos u otro tipo de criterios que en un caso concreto dicten una solución diferente, ¿no? Entonces así se comienza a estructurar el sistema científico del Leibniz. Y este sistema da su fruto en 1671, cuando Leibniz redacta un código que se llama Codex Leopoldus y se lo presenta al emperador Leopoldo I. Este es un código altamente conceptual, que en su título preliminar hace referencia al objeto del derecho, al sujeto del derecho, a la relación jurídica, al hecho jurídico, etc. Leibniz resume todo el derecho romano vigente en esa época en un cuerpo estructurado en base a conceptos y supraconceptos, en base a conjuntos y subconjuntos, en base a reglas que se aplican
de manera piramidal, ¿no? Reglas que se van deduciendo de una franja hacia otra, ¿no? Y Leibniz lo que dice es que cualquier persona, haya o no haya estudiado derecho, puede resolver cualquier caso de la vida real en base a este código, porque este código lo que hace es definir una serie de conceptos y una serie de reglas lógico-deductivas para solucionar cualquier caso. Bueno, este código, que está hecho en base a un modelo geométrico, no es aprobado por el emperador, pero sirve de base al código prusiano, que se aprueba un par de siglos más adelante. Y ese código prusiano es la base del BGB y del Código Civil francés. Está estructurado el Código Civil francés y el Código Civil alemán están estructurados en base al Código prusiano, que a su vez está estructurado en base al Codex Leopoldus. Después de Leibniz, entonces este modelo queda absolutamente aceptado por el universo legal europeo. De hecho, es aceptado también en Inglaterra porque Bacon, que también es un científico que ha estudiado derecho, Francis Bacon tenía la misma idea de Leibniz. El derecho tiene que ser ciencia, el derecho no puede consistir en un conjunto desordenado y poco sistemático de decisiones judiciales impredecibles. Entonces, el modelo que Leibniz propone es tomado por la comunidad legal europea. Ahora, lo que viene luego es una lucha a nivel de axiomas. Es una lucha a nivel de axiomas y esto es bien importante. Pero no es una lucha del modelo. ¿Por qué? Porque Leibniz, con todo lo científico que fue, Leibniz creía en Dios. Entonces sus axiomas están basados pues en un desarrollo científico, entre comillas, que parte de la idea de la existencia de Dios. Luego viene la escuela racional y dice, mira, el asunto no pasa por Dios, el asunto pasa por la razón. Y entonces estructuran sus axiomas en base a la razón, en base al derecho natural, que es un derecho que supone, ¿no?, que los hombres son racionales y que existen verdades que se descubren a través de un ejercicio racional, ¿correcto? Pero luego vienen los de la escuela histórica alemana que dicen los axiomas no se basan en la razón, los axiomas se basan en la historia de cada pueblo. La razón es una cosa muy general y lo que es bueno para la razón en abstracto no es bueno para la comunidad de un pueblo, para la vida de un pueblo determinado, para la vida de una comunidad determinada, ¿no? Y entonces Savigny lucha contra los racionalistas y dice, no, el derecho alemán tiene que basarse en sus tradiciones. Pero ojo, los que creían en Dios, los que creían en la razón y los que creían en las tradiciones, en la historia, ¿no?, todos luchan en el rubro de los axiomas. ¿Cuál es el axioma que vamos a tomar? Pero todos aceptan el proceso lógico deductivo. Vamos a definir los axiomas, cualesquiera que sean estos. Definidos los axiomas, aplicamos el modelo de Leibniz. El derecho es un ejercicio lógico deductivo, ¿correcto? Y entonces, esos códigos, ¿no?, nunca son cambiados en su estructura funcional. Lo que viene después es una lucha, ¿no?, es una lucha política para imponer cuál es el axioma, ¿no? Porque, ojo, estoy narrando, esta es una primera etapa en la que entre 1600 y 1900 se produce una disputa a nivel de axiomas. Está Leibniz con sus axiomas basados en su creencia religiosa, está Wolff con sus axiomas basados en el derecho natural y en la razón, está Savigny con sus axiomas basados en la historia del pueblo alemán, en las costumbres de cada pueblo. Pero todos aplican la estructura funcional de Leibniz, es decir, cualquiera sea el axioma, vamos a aplicar silogismos para obtener teoremas, es decir, vamos a aplicar un razonamiento deductivo para obtener reglas legales, ¿ok? Entonces, el modelo geométrico está grabado con fuego.
La única discusión es cuál es el axioma. Esto mismo pasa en el siglo XX, porque vienen ya las disputas de carácter político, ¿no? Eh, Ustedes tienen a un código liberal, como el Código Civil francés, en donde la base es el individuo y la propiedad, ¿no? Luego tienen un código fascista, como el Código Civil italiano, que se basa en la corporación estatal y en lo que es socialmente relevante, no en lo que es individualmente relevante, ¿no? Y en fin, tienen una serie de códigos en el siglo XX y de legislaciones especiales en el siglo XX que van entre el modelo liberal, el modelo social o la amalgama entre estos dos modelos. Entonces hay una discusión política, hay una lucha política, y cada lucha política tiene su lenguaje jurídico propio, ¿no? Es un lenguaje pretendidamente científico, pero en realidad no tiene nada de científico, simplemente es una forma de legitimar en el mundo de los abogados una posición política y económica determinada. Pero otra vez, es una lucha de axiomas, es una lucha de ideales, pero la forma de entender el derecho, la forma de aplicar el derecho sigue siendo la misma. No importa no importa si la propiedad es un derecho absoluto, como en el código francés, o es un derecho que debe servir al interés social, como en el código italiano. Lo cierto es que seguimos deduciendo las reglas legales en base a silogismos, ¿no? Entonces, llegamos al siglo XXI con códigos basados en un modelo geométrico propuesto por Leibniz, ¿no? Y estos códigos difieren brutalmente de los códigos, o mejor dicho, de las legislaciones actuales del derecho anglosajón, ¿no? En donde la forma de hallar la regla aplicable nada tiene que ver con el silogismo ni con el axioma, ¿no? No hay axiomas, no hay silogismos, no hay teoremas. En el mundo anglosajón, la preocupación es distinta. La preocupación no es la coherencia interna de las normas, sino los incentivos que estas normas están generando. Entonces, ante un caso de incumplimiento de contrato, ¿qué cosa hacemos nosotros? Primero tenemos que mirar las normas del acto jurídico para ver si ese contrato es válido. Luego tenemos que mirar las normas de los contratos para ver si ese contrato es con prestaciones recíprocas o con prestación a cargo de una sola de las partes. Luego tenemos que mirar si es con prestaciones recíprocas, si es de ejecución inmediata o periódica o diferida. Y así tenemos que mirar una serie de categorías. Y en base a esas categorías decimos, bueno, este es el remedio ante el incumplimiento, ¿no? En el mundo anglosajón, lo que hay que mirar es otra cosa. No importa si es compraventa, si es permuta, si es donación, si es un contrato con prestaciones recíprocas o con una sola prestación. Lo primero que miramos es qué tipo de parte es. ¿Son partes sofisticadas o son partes no sofisticadas? ¿Hay asimetría? ¿No hay simetría? ¿Se mitigó el daño? ¿No se mitigó el daño? ¿Son jugadores repetitivos o no son jugadores repetitivos? Miramos otra cosa, ¿no? Entonces, es un enfoque totalmente diferente. ¿Por qué es importante conocer de dónde viene el código? Diría dos razones. El código está basado en reglas lógico-formales y este criterio geométrico no garantiza una solución eficiente ni una solución moralmente aceptable. Por otro lado, el código está basado en reglas generales y abstractas. Y estas reglas funcionan bien en algunos casos, pero muy mal en otros. Entonces, cuando los críticos en general consideran que el código tiene que revisarse profundamente, en base, por ejemplo, a criterios como los que sugiere el análisis económico del derecho, muchos se oponen y consideran que el código ha de ser defendido como si fuese, ¿no?, un monumento histórico hecho por nuestros antepasados. En realidad, el código está hecho en base a la geometría, ¿no? Y creo que cuando uno se niega a escuchar otras perspectivas,
tiene que hacerlo con conocimiento. Y la verdad es que más de uno, supongo, lo pensaría dos veces, ¿no? Si es que conociera que el Código Civil se basa, ¿no?, en un criterio elaborado por Leibniz en el año 1600, ¿no? Un criterio que tuvo como objetivo hacer que el derecho sea una ciencia basada en la geometría más tradicional. Si uno tuviese conciencia de eso, probablemente tendría más apertura para escuchar las críticas y las sugerencias de otras escuelas legales.